Hola para todos, bienvenidos a este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Quien te habla, Andrés Barrera. Si nuestros materiales te gustan, por favor te pedimos que te suscribas al canal. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevo contenido. En la caja de comentarios puedes dejarnos la bandera de tu país con la pregunta o sugerencia que tengas y apóyanos con un like. Comparte en tus redes sociales, en tus grupos. El día de hoy vamos a ver dos paneles muy importantes, los cuales vamos a utilizar constantemente. El primero de ellos es este panel, que es el de origen. Y el otro panel es este, el cual es el panel de programa. Este panel, ¿en qué nos va a ayudar? Si nosotros tenemos un contenido, lo vamos a poder visualizar en el panel de origen. Vamos a ver el video que tenemos y vamos a ver cada una de las funcionalidades de cada panel. Lo que estamos viendo acá es el cabezal, el cual nos va a ayudar para movernos por el clip. Esta cuenta es la que nos indica en qué lugar está situado el cabezal. No nos vayamos a confundir con esta, que es la que nos indica la duración del punto de entrada y salida. ¿Y cuáles son esos puntos? Estos dos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mover el cabezal. Para reproducir el video lo hacemos con la tecla espaciadora. Pongamos el ejemplo que queremos una entrada desde acá. Lo que hay hacia atrás no nos interesa. Y queremos una salida que llegue hasta el final. Ahí está el clip. Pero digamos no queremos ya que llegue al final, sino que llegue solo hasta acá. Para esto es donde utilizamos la entrada y la salida. O también para la entrada podemos utilizar la tecla I. Para la salida la tecla O. Y nos marca este punto, el que estamos viendo acá. Permítanme, lo voy a marcar. Este punto es el de entrada y salida, el cual es la única parte que necesitamos del video. Si nosotros quisiéramos llevar a la línea del tiempo esta parte, pero con el audio completo, si tuviera audio, este clip no tiene, lo único que tenemos que hacer es tomar el video acá y arrastrarlo a la línea del tiempo. La soltamos, automáticamente se nos crea el clip. Vamos a deshacer con control Z. Pero si nosotros solo quisiéramos llevar el audio, acá está. Arrastramos de esta parte a la línea del tiempo y la llevaríamos. Pero ya no queremos llevar el audio, solo el video. Acá está la otra forma. Seleccionamos, arrastramos y soltamos en la línea del tiempo.
Van a haber puntos claves en los cuales tendremos que colocar marcadores. Vamos a empezar a reproducir esta parte que hemos seleccionado. Queremos colocar un marcador en este fotograma. Para esto, con la tecla M podríamos colocarlo, o también podríamos agregarlo desde acá con un clip. Vamos a agregar un marcador. Vemos que se ha puesto en la parte superior. ¿Y este marcador para qué es? Nosotros digamos que necesitamos un punto clave, una descripción, saber en qué lugar vamos a hacer los cortes, pues los marcadores es lo esencial para esta tarea. Si nosotros quisiéramos modificar este marcador, es tan simple como darle clic derecho. Acá está, editar marcador. ¿Qué podemos hacer acá? Colocarle un título, una descripción. Digamos, este marcador es el que nos indica el punto donde va a entrar otro video. Es un ejemplo. Podríamos también marcarlos por colores, si quisiéramos. ¿Y para qué por colores? Por si de pronto tenemos una chica que dentro de un clip, dentro de una película, haga un ingreso de 6 escenas, pues ahí estaría bien marcar el color para identificarlo. Esto lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero esta sería la forma de darle nuestra descripción, nuestro título, nuestro color, si así lo deseamos. Pero tenemos una película muy extensa y el puntero, o sea el cabezal, está por acá y no sabemos en dónde está la línea de la entrada. Para esto vamos a este botón, el cual nos llevará a esa línea. Veamos, ahí está, nos lleva automáticamente el cabezal a la línea. Y si quisiéramos llevarlo a la salida, ahí lo lleva automáticamente. Ya saben, estos dos botones son los que nos llevan a la entrada y a la salida. Estos dos nos crea la entrada y la salida. Marcador con este. Pero si nosotros queremos ver más detenido cada punto, cada imagen, vamos a colocar este ejemplo. Tenemos por acá el cabezal. A ver, nosotros queremos ir un poco más adelante y nosotros queremos retroceder una imagen. Para esto tenemos estos dos, que es retroceder un fotograma o adelantar un fotograma. Veamos lo que hace. Ahí vemos cómo nos regresa un punto atrás y un punto adelante. Importante para cuando queremos trabajar la imagen detenidamente. Acá tenemos el play, como les decía al inicio. Para darle clic lo podremos hacer directamente con el mouse o con la tecla espaciadora, que es lo más fácil. Vamos a llevar esta entrada y salida a la línea del tiempo para los otros ejemplos.
Bueno, acá ya estamos. Vamos a hacer un corte. Ustedes ya saben, con la combinación de teclas, control más K, o si fuera con audio o otros clips que tuviéramos, pues lo hacemos con Shift, Control más K, o también podemos activar la cuchilla con la tecla C. Si te perdiste la clase de atajos del teclado, en la parte superior derecha te dejo el link para que ingreses cuando desees. Acá vemos que nos falta una parte. Vamos a colocar este ejemplo práctico y queremos hacer un ingreso, digamos, de este clip, de una parte de este clip. Vamos a tomar solo una parte. Esta podría ser, ya saben, una entrada, una salida, pero queremos colocarlo en la mitad de estos dos clips. Y acá es donde entra la función de este botón insertar. ¿Qué nos hace el botón? Simplemente nos va a colocar el clip, la entrada y la salida, y lo que hace es un desplazamiento. Si vemos, hace el desplazamiento para que no vaya a sobreescribir. Pero si nosotros quisiéramos sobreescribir, acá es donde entra este otro botón, sobreescribir. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la diferencia? Que si nosotros vamos a utilizar sobreescribir, lo que hace es que nos va a repisar absolutamente el otro clip. Y podríamos así dañar el proyecto si tuviéramos algo tan extenso de una película, una serie de 1 hora, hora y media. Pues acá irían bastantes cortes y lo más probable es que dañemos todo el material. Hay que utilizarlo moderadamente y saber en qué lugar vamos a sobreescribir. Acá tenemos un screenshot o una exportación de un fotograma en particular. Esta parte nos gustaría exportar este screenshot. Para esto damos clic. Acá nos va a pedir un título. Él nos genera predeterminadamente un título, pero nosotros nos gustaría cambiarlo. Ejemplo así, chica bailando. Acá nos dice en qué formato lo queremos. Podríamos utilizar JPG o PNG o cualquiera de estos. Yo recomiendo en PNG y JPG, aunque en PNG pues el peso va a ser mayor, pero podríamos utilizar esas dos. Vamos a elegir JPG y acá importar al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que nos lo traería directamente a este panel de proyecto. Vamos a ver un ejemplo acá, claro. O acá también podríamos darle la ruta donde queremos guardarlo. Acá está. Podríamos arrastrarlo. Y acá vemos el screen que acabamos de tomar. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando tengamos la parte de cámaras lenta para congelación de fotogramas.
De acá, algo más importante es esta llave inglesa, es la cual nos permite las diferentes herramientas predeterminadas o si queremos anexar alguna al panel de origen. Estos dos paneles son muy parecidos, si vemos las herramientas son prácticamente las mismas. Y acá esta parte de ajustar, ¿qué significa? Es como queremos ver el video. Esto es una escala, podríamos traerlo a un 25%. Vemos el acercamiento por si quisiéramos trabajar detalladamente. Acá la mejor forma es dejarlo en ajustar. ¿Y esta parte qué es? La resolución. ¿Esto qué significa? Que podemos trabajar a resolución completa si tenemos, ya saben, una buena máquina, como dije en una clase anterior, o podríamos trabajar a mitad de calidad o a un cuarto de calidad. Si tenemos una buena máquina, lo mejor es trabajar calidad completa o lo dejamos acá a mitad de calidad y así va a ir fluido. Esto no va a afectar en nada cuando realicemos la exportación. Tengámoslo presente. Otro botón importante que vamos a ver es este. El de agregar más herramientas. Editor de botones. Acá vemos más herramientas. Estas vamos a estarlas utilizando ya en las multicámaras. Estas dos. Hay bastantes herramientas que podemos agregar si no las tuviéramos. Y a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a utilizar algunas de ellas. Si agregáramos una herramienta, la arrastramos, la soltamos, pero ya no queremos tener esa herramienta ahí, simplemente damos acá, restablecer diseño, veamos que la herramienta ha desaparecido. De igual forma también acá en el panel de origen también tenemos el botón para que lo tengamos presente cuando lo necesitemos. Ahí lo vemos. Pero queremos ver el panel completo. ¿Cómo hacemos? Para esto vamos acá a ventana y damos en maximizar fotograma. Vemos que ya tenemos nuestro panel completo. Ahí ya sería más fácil para la edición cuando queremos localizar fotograma a fotograma y queremos realizar cualquier tipo de cambio. ¿Y cómo regresamos? Igual, ventana, restaurar tamaño de fotograma. Es así de fácil. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya sabes que si no te has suscrito, debajo del video encontrarás el botón suscribirse. Es totalmente gratis. Apóyanos compartiendo este material, dándole un like. Gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día.